Bueno, sabemos, obviamente, que estamos en un momento complicado del transporte que ya lleva varios años, que las razones son varias, que hoy, después en la presentación, se va a hacer un análisis de por qué estamos en la situación que estamos con el transporte. Nosotros entendemos, por supuesto, el planteo y la preocupación de ustedes, un poco quedó claro en la audiencia pública, pero claramente hoy no queremos hablar, digamos, de la tarifa o de la coyuntura que atraviesa el transporte, sino que entendiéndolo como un problema y como un problema que lleva muchos años en la ciudad y que no se ha podido resolver a lo largo de las distintas gestiones municipales. En el mes de octubre y en el marco de la Comisión de Seguimiento de Transporte, se convocó a todos los concejales, más allá de los concejales que integran por normativa la comisión. Entendimos que era necesario convocar a todos los concejales para que participen en este plan de transformación que entendíamos necesario encarar. Les pedimos que cada uno de ellos pueda aportar ideas y pueda incluso hacer una propuesta que sea distinta, por supuesto, a la nuestra o no, o que pueda incluso complementarse. Nos tomamos 2 meses para hacer este primer trabajo. Hicimos varias reuniones acá en este mismo gimnasio y en el mes de diciembre, que fue alrededor del 10, no recuerdo exactamente la fecha, teníamos el plazo final para que cada uno de los concejales pudiese hacer su propuesta y nosotros también presentar la nuestra. Bueno, ninguno de los concejales presentó una propuesta alternativa. Nosotros hicimos la presentación de este plan e hicimos la presentación de 2 ordenanzas con la creación de los 2 fondos que forman parte de este plan. Ese plan que se presentó en diciembre y un poco trabajando en el marco del Consejo, se profundizó, se desarrolló, se fundamentó y hoy es lo que nuevamente estamos presentando. Si alguno tuvo oportunidad de tener acceso a esa primera presentación, van a ver el desarrollo en la presentación de hoy y van a poder ver en los próximos días la totalidad del plan como fue desarrollado con los anexos correspondientes. Estos anexos tienen el plan de obras, el presupuesto, bueno, en definitiva todo lo que forma parte de este plan. En esta semana nosotros agendamos 17 reuniones con diversos actores de la comunidad que están relacionados al transporte urbano. Lo quisimos quizás hacer en una primera instancia, pero la verdad es que por la pandemia hubo muchas medidas y muchas propuestas que teníamos para hacer de participación que no las pudimos llevar adelante porque por una cosa o por otra, por las medidas restrictivas, se nos iba imposibilitando cumplirlas. Así que preferimos avanzar en la presentación de este proyecto que hoy van a escuchar y tomarnos este tiempo de presentación para que cada uno, como decía, de los actores que están siendo convocados a las reuniones, puedan escuchar de qué se trata y puedan hacer los aportes que les parece que puede ser útil o que tengan una mejor idea o alguna propuesta superadora a la presentación que les estamos haciendo hoy. Así que yo les agradezco que hayan venido. Van a tener acceso, la reunión de hoy se está filmando, al igual que la de ayer. Va a estar subida a la página web del municipio y también van a tener acceso a la totalidad del plan y a través de los canales de siempre pueden hacernos llegar sus comentarios, sus críticas, sus planteos y demás.
Yo los voy a dejar con la mesa técnica que forman Juan del Valle, que es coordinador de movilidad dentro del municipio, y Germán Bussi, que nos aportó a esta mesa técnica que nosotros ya teníamos, la experiencia de haber trabajado en muchas ciudades en este tipo de planes de transformación. Así que los dejo con ellos y después abriremos, cuando ellos terminen, un momento de charla para que podamos intercambiar ideas. Les agradezco a todos por estar acá. Bueno, buenas tardes, gracias por haber venido. Como dijo Marcela, yo soy Germán Bussi, soy ingeniero civil, igual que Juan, especializado en transporte, movilidad urbana, planificación y movilidad urbana sustentable. Tengo 25 años de experiencia de trabajar en este tipo de proyectos. Además, bueno, trabajé tanto en estudios de transporte como consultor, como también soy docente hace muchos años en estas temáticas, en nivel de maestría, en temas de planeamiento, estudios de demanda, modelos de transporte y modelos de demanda, proyectos estratégicos y planificación de redes viales y planificación de la movilidad de transporte público. La idea es trabajar en un plan a largo plazo. Entendemos que hay problemas que son estructurales, que hay cosas que vienen de una historia, que durante mucho tiempo no se introdujeron cambios importantes, significativos o estratégicos en la red y en el sistema, y esto trae una serie de problemas que nos llevan hoy a una situación agravada por la pandemia, agravada por la crisis económica a nivel nacional y agravada por una crisis de los sistemas de transporte público en todo el país, que hoy nos exigen, nos requieren cambios profundos en el sistema. Entonces, ese es el trabajo que estamos desarrollando con esa mirada de largo plazo y no con una mirada de coyuntura. Después vamos a ver cómo se ensamblan, cómo se empalman las acciones de largo plazo con las acciones de coyuntura. Entonces, bueno, en primer lugar, lo que queríamos transmitirles, bueno, hay una serie de metas, de grandes objetivos del plan. El primero y principal es el que tiene que ver con la calidad del servicio. Maximizar la calidad del servicio es una de las cosas principales que nos estamos proponiendo. La calidad del servicio tiene una serie de indicadores, algunos no son malos en Bariloche, por ejemplo la cobertura territorial. Tenemos una red que cubre a 500 metros de las líneas de colectivos al 94% de la población. Esto es una buena cobertura, ¿sí? Pero hay otros indicadores de calidad del servicio que son francamente malos. Y de esos indicadores, el que más afecta a los usuarios del transporte público, el que más reclaman los usuarios del transporte público, y no solo en Bariloche, sino en toda la Argentina, en todo el interior, las ciudades del interior de la Argentina, pasa lo mismo, son las bajas frecuencias. Ese es el problema principal, lo que más afecta, perjudica y molesta al usuario de transporte público, tener un sistema con baja frecuencia. Por eso vamos a ver a lo largo de la presentación por qué tenemos malas frecuencias y qué cosas hay que hacer para mejorar esas frecuencias, que no es una cosa, sino un conjunto de acciones, todas convergentes hacia la mejora de la frecuencia. Y en ciertos horarios del día tenemos problemas de tiempo de viaje. ¿Por qué? Porque en la hora pico, principalmente, cuando hay congestión, tenemos tiempos de viaje demasiado extensos que podrían ser mucho menores. Ese es otro indicador de calidad muy importante. Y otro indicador de calidad es el confort. También, el confort empeora
en la hora pico, ¿sí? Porque hay más congestión, porque hay más gente, porque se acumulan los colectivos, entonces la gente se acumula en la parada y entonces cuando el colectivo finalmente llega hay mucha gente que se sube al colectivo junta y entonces por ahí en hora valle no hay mucho problema de confort, pero en hora pico sí. Por otro lado, otro gran objetivo del plan es maximizar la cantidad de pasajeros. Maximizar la cantidad de pasajeros tiene varios efectos. Tiene un primer efecto que tiene que ver con que para una ciudad en su conjunto, cuanto más personas usan el transporte público, menos personas usan la movilidad individual motorizada. Por lo tanto, si más personas usan el transporte público, no solo hay una cuestión de que el sistema reparte los costos fijos entre más usuarios, que es una cuestión económica y de sostenibilidad del sistema, sino que también reduce los niveles de congestión y permite que todos los demás usuarios de la vía pública, aún los que usan el auto particular, también se ven beneficiados por la reducción de autos en la calle. Además de los beneficios ambientales, de los problemas de estacionamiento que trae la cantidad de autos, etcétera, etcétera. Por otro lado, hay un tercer objetivo que es minimizar los costos improductivos del sistema. No es que necesitamos un sistema que cueste menos, necesitamos un sistema que, con costos parecidos a los que tenemos hoy, tenga mucho más pasajeros, tenga mejor frecuencia y brinde una mucho mayor calidad. Pero lo que sí tenemos que reducir son aquellos costos que no producen beneficios, aquellos costos que podrían evitarse, aquellos costos que, si nosotros no gastamos en eso, el sistema igual funciona bien. Entonces vamos a hacer un trabajo a lo largo de esta charla de explicar muy bien en qué consisten esos costos improductivos que tenemos que eliminar o reducir. Y por último, necesitamos generar ingresos genuinos al sistema. ¿Qué quiere decir ingresos genuinos al sistema? Ingresos que no dependan ni del gobierno nacional ni del gobierno provincial. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos atados, dependientes de la recepción de grandes sumas de dinero que nos manda el gobierno nacional y el gobierno provincial, el problema que vivimos es que cuando esos flujos, cuando esos subsidios se demoran un poco por cualquier problema financiero, económico, de la provincia, de la nación, de Hacienda, del trámite administrativo o de lo que sea, nosotros no tenemos suficiente dinero para el pago de los salarios en tiempo y forma, tenemos paros por esa razón, no tenemos servicio durante esos días y ese dinero se gasta igual, por ahí se gasta 15 días después, pero durante 15 días no tuvimos servicios y durante 15 días no tuvimos ni el servicio como beneficio social, ni los ingresos de esos servicios que ayudan a solventar el sistema. Estas dos imágenes, la primera, la de la izquierda, lo que nos muestra es el círculo vicioso del transporte urbano de pasajeros. Esto está en todos los libros de transporte urbano de pasajeros que se publica en cualquier lugar del mundo. El círculo vicioso del transporte público de pasajeros se dispara a partir del aumento de la motorización, aumento de la congestión por efecto de que hay más autos en la calle, entonces eso provoca una mayor demora en los recorridos, una menor confiabilidad, porque los colectivos de pronto se amontonan y de pronto se espacían demasiado en el tiempo, entonces esto hace que sea menos atractivo el transporte público, entonces hay menos cantidad de viajes, entonces hay menos recaudación, eso provoca recorte en la cantidad de servicios, eso provoca una reducción de la frecuencia y eso termina provocando mayor demora, mayor tiempo de espera, menor confiabilidad y esto se vuelve a retroalimentar una y otra vez. En nuestro país, los indicadores de usuarios de transporte público a lo largo de una serie histórica larga de 20, 30 años es en declinación. Y esto pasa en muchos lugares del mundo. El transporte público pierde pasajeros
en la medida que se producen dos cosas. Aumenta la movilidad individual motorizada y empeoran las condiciones de circulación de los sistemas de transporte público urbano de pasajeros. Entonces, todas las ciudades del mundo intentan entrar en el círculo virtuoso, mejorar el transporte público y hacer todo al revés de lo que pasa cuando entramos en el círculo vicioso. Otra cuestión importante, estratégica, que tiene que ver con la historia de las ciudades, es que cuando yo tengo una localidad pequeña, al principio los desplazamientos son todos a pie, en bicicleta, ¿sí? Yo tengo la población que vive cerca del centro de la ciudad, de los lugares donde la gente trabaja, estudia, atiende su salud. Cuando las localidades empiezan a crecer, los barrios residenciales se empiezan a localizar alrededor del centro, entonces aparecen los sistemas de transporte público que son radiales de las zonas residenciales hacia el centro de las ciudades. Ese es el modelo de una ciudad pequeña, de una ciudad sencilla, de una ciudad que no es compleja. Con el paso del tiempo las ciudades crecen todavía más, esos lugares de residencia se empiezan a ubicar cada vez más lejos del centro, pero además lo que suele pasar cuando las ciudades se hacen más complejas, más ricas, más diversas, es que empiezan a aparecer actividades o usos del suelo que son atractores de viaje que se localizan ya no en el centro. Y en Bariloche tenemos un ejemplo típico con todo lo que tiene que ver con el atractivo turístico de la costa del lago, el cerro, etcétera, los recorridos del oeste, que hacen que se localicen hoteles, se localicen lugares de gastronomía, se localizan pequeños centros comerciales, aparecen algunos equipamientos de salud a lo largo de todos esos espacios del territorio, y entonces la ciudad se complejiza y empiezan a aparecer viajes diametrales, viajes que van de la periferia, eventualmente pasando por el centro, y van a otro lugar de la periferia donde hay atracción de viajes por diversas actividades que van surgiendo. Entonces, si el sistema de transporte no se adapta a estos cambios, lo que tenemos es lo que pasa en Bariloche. Líneas de colectivo que no están pensadas en forma diametral y por lo tanto me obligan a transbordar en el centro de una línea a otra. Y lo típico es del alto a los kilómetros o del este a los kilómetros, donde hay una cantidad importante de viajes que están obligados a transbordar. Ese transbordo tiene doble impacto. Primero, transbordar en un sistema con frecuencias que son malas, con intervalos muy amplios, hace que la persona tenga que hacer dos esperas largas, ya no una espera larga, sino dos. Y encima hay una penalidad económica, porque si el sistema no contempla una reducción del impacto del transbordo, esa persona paga una doble tarifa y en algunos casos una triple tarifa para hacer un viaje, para ir hacia su lugar de empleo. En el caso de Bariloche, esa cantidad de viajes es del orden del 7,5% de los viajes. Otra cuestión histórica con relación a los sistemas de transporte público que van sufriendo modificaciones a lo largo del tiempo es que cuando tenemos una ciudad más pequeña, los recorridos van por las vías principales y con eso tenemos cubierta la población. Pero cuando aparece el desarrollo de los barrios ya un poco más alejados del eje principal, aparecen los pedidos de que el recorrido del colectivo ingrese al barrio. Entonces, esta línea que originalmente iba por la avenida principal, tiene un primer ingreso a este barrio porque se desarrolló. Luego se desarrolló este otro barrio, tiene un segundo ingreso, entra y sale. ¿Cuál es la consecuencia de estos cambios de recorrido que se van tratando de adaptar a pequeños cambios, pequeños pedidos, pequeñas cosas que van apareciendo? Aparecen recorridos tortuosos, sinuosos, redundantes, idas y vueltas, los colectivos pasan y vuelven a pasar por el mismo lugar o muy cerca, ¿no? El colectivo pasa a 100 metros de donde pasó antes, o el colectivo hace martillos extravagantes como este,
¿no? Y uno cuando mira el recorrido no entiende por qué el colectivo hace eso, pero eso es fruto de que nosotros tomamos una línea histórica, la tiramos un poquito para acá, la tiramos un poquito para allá, porque queremos satisfacer todos los pedidos, y al final el recorrido final termina siendo un recorrido muy ineficiente, porque para el pasajero que va de punta a punta, aparecen un montón de sobrerecorridos innecesarios, y encima esos recorridos, en el caso de Bariloche, se realizan en gran parte sobre calles que son de tierra. Esto implica más tiempo de viaje, porque por la tierra se va más despacio, mayores costos del sistema, porque circular por la tierra vamos a ver que es más caro, y además tiempos improductivos del conductor, porque hay una cuestión de costos donde el tiempo de los conductores pesa mucho, y si el conductor está mucho tiempo arriba del colectivo a baja velocidad en un barrio, eso eleva el costo de operación del sistema en su conjunto. Además, esos tiempos largos para hacer esos recorridos tortuosos hacen que el mismo colectivo en un turno de un chofer pueda hacer menos vueltas, y esto impacta también en la frecuencia. Y el resultado final de este conjunto de problemas, algunos que son históricos, que vienen por un devenir de que, bueno, siempre fue así o se fueron modificando las cosas así, termina dando como resultado este mapa, síntesis, en el cual lo que se puede ver es que menos del 50% de la población de Bariloche tiene intervalos entre 10 y 15 minutos, que son los mejores intervalos del sistema. Luego, un 77% de la población está en intervalos que se ven ahí en verde o en celeste, ¿sí? Donde esos intervalos, para todos, hay casos todavía peores que esos 10 o 15 minutos, incluso al final, hasta ese 94% que tenemos abajo, todas esas zonas rojas, tenemos intervalos entre media hora y en algunos casos 2 horas de intervalo. Entonces hay una parte muy grande de la población que tiene frecuencias realmente muy, muy malas para el usuario. Como dijimos, hay una parte importante de la red que es sobre tierra. 30% de la red de colectivos de Bariloche está sobre calles de tierra. O sea, hay un problema de infraestructura que reduce la velocidad comercial, aumenta el tiempo de viaje, reduce la frecuencia y genera estos costos de mantenimiento muy elevados. Para que tengan una idea, el 51%, ahí no se ve, el 51% del costo es el costo de los choferes y un 4% es el costo de otros salarios administrativos, mecánicos, etc. O sea, el 55% del costo total es de mano de obra. Y la mano de obra se paga por tiempo. Por lo tanto, si el colectivo va despacio, si el colectivo está inmerso en la congestión, si el colectivo da muchas vueltas innecesarias, el costo de nuestro sistema se eleva a niveles excesivos. Y los costos variables relacionados con el recorrido, como pueden ver, son significativamente menos de la mitad, combustibles, etc. Para dar un orden de magnitud, cuando decimos es mucho más caro, lo que podemos ver que esto es información de Vialidad Nacional, año 2019, que es la última publicación oficial que sacó Vialidad Nacional de esta serie histórica de costo de operación de vehículos en la Argentina. Un colectivo en una calle de Ripio a 30 km por hora tenía un costo de aproximadamente 122. A 40 kilómetros en pavimento tenía un costo de 84. Esto quiere decir que tenemos un costo de operación 45% más caro por tener una red de tierra en ese sector. Estamos pagando ese 45% más caro en todas esas calles, aparte del impacto ambiental y etc. Y después tenemos una serie de infraestructura complementaria que también hace a la calidad del servicio, como refugios, dársenas, veredas, ¿sí?
Los refugios, obviamente, en un lugar como Bariloche, donde tenemos las inclemencias, es un elemento muy importante. Las dársenas nos ayudan a que el colectivo no tenga que bajar demasiado la velocidad cuando sale y que después no le cueste tanta dificultad volver a entrar a la ruta, en el caso de muchos lugares en Bariloche, veredas, etc. Y el otro elemento que se agrega para complicar todo esto son los tramos de congestión, ¿no? Bariloche tiene una configuración geográfica con una topografía muy particular, muy extendida, con cuellos de botella, donde se producen nudos de congestión, donde encima el colectivo va muy despacio, a paso de hombre, se queda detenido por ahí en algunos minutos, y todo eso nuevamente entra en todo ese círculo vicioso de cada vez peor velocidad, más tiempo, peor frecuencia, mayor costo de operación. Y después aparecen en algunos casos problemas de seguridad vial, en algunos cruces donde los pasajeros de los colectivos tienen que cruzar en ciertos lugares en condiciones de riesgo y que también son elementos que hacen que el transporte público esté penalizado. Entonces, nuevamente, concentrándonos en el tema de la frecuencia, que es el que más nos preocupa desde el punto de vista de la calidad del servicio, tenemos una serie de fortalezas. ¿Cuáles son esas fortalezas? Que la cantidad de coches es suficiente, no es que faltan colectivos, el problema es que los estamos usando mal. No es que hace falta que el operador del sistema compre colectivos, como puede pasar en otros lugares, sino que hay una flota de colectivos que es razonablemente importante para la cantidad de servicios que tenemos que prestar. Por otro lado, esos colectivos son bastante nuevos, porque se compraron todos en el 2017, por lo tanto, esto tiene dos ventajas. Uno, hay una alta disponibilidad a la mañana cuando hay que planificar los servicios del día. La mayoría de los colectivos están en buenas condiciones para operar, no hay una cantidad grande de colectivos que están haciendo reparaciones mayores, etc. Y además, cuando el colectivo entra en operación, es muy raro que en el medio del camino se rompa. ¿Por qué? Porque eso pasa generalmente cuando los colectivos son muy viejos y de pronto uno ve que aparecen los colectivos en el medio del recorrido que se descompusieron, la gente se tuvo que bajar, tuvo que tomarse el coche siguiente, tuvo que quedarse esperando a la intemperie, tuvo que llenar un colectivo que por ahí venía ya medio cargado, todos los problemas en la calidad del servicio que hace a tener una flota antigua. Y por último, la cantidad de choferes también es suficiente, porque como viene de un proceso, el sistema de dos empresas antiguas que se unieron, la cantidad de conductores es una cantidad suficiente, hay personal capacitado, etc. ¿Cuáles son nuestras debilidades? Una de las principales es la cantidad de recorridos. Bariloche tiene muchas líneas malas. Entonces, lo que se plantea es tener una cantidad menor de recorridos, garantizar la cobertura, ¿sí? Pero mejorar brutalmente la frecuencia gracias a la reducción de la cantidad de recorridos. Después vamos a ver un poquito los indicadores asociados a eso. Lo que dijimos, tenemos recorridos tortuosos, sinuosos, y tenemos superposiciones, porque tenemos muchas líneas de mala frecuencia que van por ahí superpuestas en un eje. ¿Y cuál es el problema? El problema de tener... Habría que bajar un poquito el volumen, me parece. ¿Cuál es el problema de tener varias líneas malas cuando por ahí se juntan en una avenida principal? El problema es que como los colectivos vienen de distintos lados, por ahí la cantidad de colectivos que pasan por hora no es mala, pero no vienen espaciados en forma regular, sino que por ahí se juntan tres colectivos de distintas líneas y aunque a mí me sirviera tomarme cualquiera, el tiempo que tengo que esperar es grande porque se juntaron tres y después hay un tiempo largo hasta que aparece el próximo colectivo. Entonces, esto es un problema que la superposición de recorridos no me compensa el hecho de tener una mala frecuencia en cada una de las líneas. Por otro lado, como dijimos, 60 kilómetros de recorridos en tierra, como dijimos, el 30% de las longitudes, esto aumenta el tiempo de vuelta, reduce la cantidad de vueltas por día, los puntos de congestión y demoras, y otro elemento más que yo llamo el descanso tradicional.
¿Qué es el descanso tradicional en el sistema urbano de pasajeros? Cuando estos sistemas nacieron, eran varios dueños de colectivos que se ponían de acuerdo y operaban una línea. Cada dueño manejaba su colectivo, o a lo sumo su hijo, o el hermano, gente de su confianza. Con el tiempo fueron evolucionando estos sistemas, algunos se convirtieron en sociedades de componentes, que era más o menos algo parecido, y con el tiempo se fueron formalizando en empresas donde había menos cantidad de dueños y donde empiezan a incorporarse los choferes profesionales. Los choferes profesionales que tienen un régimen laboral, ¿sí?, donde trabajan una determinada cantidad de tiempo, donde tienen regulados los descansos, pero donde se conserva, por una cuestión de tradición y de control, el hecho de decir, a la mañana a vos te toca el colectivo y a la tarde el mismo colectivo lo usa él. Si el colectivo tiene un problema de que chocó, de que lo rayó, de que lo maltrató, ellos tienen más control de, bueno, quiénes pueden ser los responsables de eso. Entonces, la lógica de que el colectivo va pegado al conductor se mantuvo, como si fueran dueños de los colectivos. Pero ¿esto qué provoca? Que en el régimen de descanso, por las condiciones laborales, la vibración, en su momento cuando tenía motor delantero el calor, hay una serie de cosas que hacen el estrés de manejar, etcétera, etcétera, lleva a que el convenio colectivo establece que hay un descanso de 5 minutos en una cabecera secundaria y un descanso principal de 15 minutos en la cabecera principal. ¿Qué ocurre? Que cuando el hombre descansa, la máquina también descansa. O sea, que la máquina que podría estar caminando más tiempo está detenida al mismo tiempo que el conductor. Y esto tiene que ver con una tradición y que históricamente no estaban tanto puesto la lupa en la optimización del uso de la flota. En otras actividades del transporte, por ejemplo la industria ferroviaria o la industria aeronáutica, el capital es tan alto, tiene tanto valor, un tren vale entre 6 y 10 millones de dólares, por lo tanto no se dan el lujo de dejar el tren detenido todo el tiempo que descansa el conductor. Cuando el tren llega a la cabecera, se baja el conductor, se sube un conductor que ya realizó su descanso y el tren rápidamente vuelve a prestar servicio. Lo mismo los aviones, se baja la tripulación, se sube una tripulación que ya hizo el descanso que corresponde y el avión está la mayor parte del tiempo volando, que es lo que hace que le sirva al sistema esa inversión enorme en el vehículo. Bueno, nosotros nos damos el lujo de que esos descansos esos descansos de conductor y máquina al mismo tiempo, nos están dando entre 13 y 27% del tiempo de los colectivos que no están prestando servicio. Que como dije antes, en hora valle no es tan grave, pero en hora pico, que es cuando necesitamos más colectivos porque aparece además la congestión, es una ineficiencia muy grande cuando nosotros tenemos realmente la mayor demanda en el sistema. Por otro lado, tenemos un problema de ingresos. Nosotros tenemos una parte de los usuarios, que en promedio en el año es alrededor del 18% de los usuarios, que son los que tienen gratuidades, que usan SUBE y tienen gratuidades, los estudiantes, colegios públicos. Tenemos una parte de los ingresos, que es un 2%, que son los estudiantes de colegios privados, que pagan un 33% y un 66% que no pagan, pero todo eso, ese 66% y esa gratuidad total, no le entra al sistema. O sea, el sistema presta el servicio, pero no recibe un ingreso por ese servicio que realiza. En el caso del atributo social, que también tiene un descuento muy importante, 55% de descuento, el usuario paga el 45%, la diferencia la pone el gobierno nacional. Hay un subsidio focalizado a la demanda, a la población vulnerable,
pero que el sistema recibe ese dinero. O sea que en la parte azul, en ese 30% de usuarios que tienen atributo SUBE, el usuario paga el 45% y el gobierno nacional paga el 55%. Desde el sistema sí recibe la totalidad de la tarifa. Y después hay otro 50% de los usuarios que pagan tarifa plena. En el caso de Bariloche, el 20% de ese 50% son no residentes y el 30% son residentes de Bariloche. ¿Quiénes son en general? Principalmente trabajadores que no tienen acceso al atributo social y que están pagando la tarifa plena igual que un no residente. Y para dar una idea de la magnitud, en un día hábil típico laboral escolar, el 28% de los recursos no ingresan al sistema. Y para darles un orden de magnitud, si tenemos una tarifa de 41 pesos, el ingreso promedio es de 30. Esto no tiene en cuenta ni las personas que pasan con certificado de discapacidad y no tienen tarjeta SUBE, ni tampoco los primarios que se suben con el guardapolvo y no validan porque ni siquiera tienen tarjeta SUBE. O sea, estos números son peores todavía. Y como consecuencia de todo esto, el resumen en el año 2019, que es el último año más o menos normal, con crisis, pero normal por lo menos, ¿sí? Lo que nos terminó dando es que el 50% fueron por recaudación genuina, el 15% por ingresos de atributo social del gobierno nacional y el 35% fueron subsidios de nación, provincia y municipio dados en forma indiscriminada. ¿Qué quiere decir? Que no está orientado hacia la demanda, hacia la población específica vulnerable, sino que es una compensación para tratar de sostener a flote el sistema. Ese 35% es el que cuando se demora cualquiera de las tres jurisdicciones en desembolsar esos valores, termina repercutiendo en que los trabajadores no cobran en tiempo y forma y entonces ahí tenemos los paros. Entonces eso nos genera una vulnerabilidad muy grande de nuestro sistema de dependencia de flujos de dinero que tienen que entrar sí o sí. Y sobre llovido mojado. Si el 19 estábamos mal, en el 20 estábamos así. ¿Por qué? Porque desde el Estado, desde todos los gobiernos, nacionales, provinciales y municipales, se le dijo a la población, evite usar el transporte público, trate de usar la movilidad individual, trate de caminar, andar en bicicleta, andar en auto, etcétera, etcétera, pero en Bariloche, por la configuración que tiene la ciudad, la solución de la movilidad no motorizada no es algo tan potente como en otras ciudades donde por ahí hay más viajes cortos. Acá hay muchos viajes relativamente largos y entonces el transporte público sufrió una merma muy grande de pasajeros que se tradujeron obviamente un traspaso hacia la movilidad individual motorizada. Entonces, con este diagnóstico, nosotros nos planteamos todas las medidas y acciones que teníamos que hacer en forma multidimensional, porque como vieron estamos analizando distintos aspectos y la solución también es multidimensional, también tiene muchas cuestiones. Está estructurado en base a 3 ejes: diseño y operación del sistema, infraestructura y sostenibilidad financiera a lo largo del tiempo. Queremos que nuestro sistema sea más robusto, más resiliente ante las contingencias como COVID o cualquier otra contingencia que pueda suceder en el futuro. Y todo esto con el usuario en el centro del análisis. Por eso lo primero que hicimos fue aprovechar que tenemos la tarjeta SUBE, que es una fuente enorme de información, porque tenemos información todos los días del año, todas las horas del día, todos los meses del año, con lo que ello implica, la variabilidad estacional, ustedes conocen muy bien todo eso. Se dividió en 80 zonas, todas las zonas de interés de Bariloche, y se pudo hacer un análisis con esa matriz, que apenas se ve, pero que para que tengan una idea, tiene 80 columnas por 80 filas, que nos permite saber
cuántas personas van de cada zona a cada una de estas zonas. Eso nos permite tener una idea mejor de dónde tenemos demanda insatisfecha, de dónde tenemos problemas de conectividad, etc. Ese análisis que se hizo en principio para un día típico, hábil, laboral, escolar, que son los 8 meses del año, donde tenemos el grueso de los días, el grueso de nuestra vida cotidiana. Obviamente después se hace un análisis para temporada alta de verano, temporada alta de invierno, ¿sí? Y también luego habrá un análisis particularizado de las condiciones particulares de menor transitabilidad por hielo, o sea que los recorridos después se van a ajustar específicamente para esos días, que son 10, 15, 20 días al año, según el clima de cada invierno, y también los horarios escolares. Los horarios escolares van a tener un tratamiento aparte, con servicios especiales, porque la idea es que no tiene sentido hacer líneas de colectivos que todo el día estén recorriendo escuelas cuando la demanda escolar está concentrada en el horario de ingreso y en el horario de salida. Y que incluso es diferente cuando entran que cuando salen, porque cuando entran van del barrio a la escuela y cuando salen van de la escuela al barrio. Entonces se va a hacer luego un análisis particularizado, que tenemos un poco más de tiempo, por esto de que todavía los chicos no entran en un régimen de presencialidad continua, porque allí no tenemos la información por la SUBE, porque ellos no validan. Entonces eso requiere un trabajo mucho más artesanal, con los conductores, con el jefe de tráfico de la empresa, etcétera, para poder hacer algo mucho más quirúrgico y con recorridos especiales que sirvan a varias escuelas, pero tampoco pueden ser muchas, porque si son muchas, los primeros van a salir muy temprano, los últimos van a tener que llegar tarde. Entonces hay que hacer todo un balanceo de itinerarios especiales para esas escuelas. Hay escuelas donde los chicos van caminando y hay escuelas donde los chicos llegan en transporte público. Y las maestras y el personal no docente, hay todo un trabajo mucho más particularizado. Pero eso se va a trabajar, servicios especiales que van a ser para esos momentos y con esas direccionalidades correspondientes. Entonces, ¿cuál es el eje 1 que dijimos, las acciones dentro del eje 1? Bueno, primero cambios de recorrido. Entendemos que el sistema no da más de hacer pequeños ajustecitos, hay que lamentablemente barajar y dar de nuevo. Los cambios de recorrido son muy traumáticos para la población, el vecino, todos nosotros viajamos de memoria, sabemos dónde está la parada, el recorrido, dónde tenemos que prestar atención de no pasarnos, dónde nos bajamos, cuántas cuadras caminamos, cuál es la línea que más nos conviene, la que nos lleva más rápido, cuál es la que tiene mejor horario. Todo eso ya lo sabemos de memoria. Cuando nosotros eso lo cambiamos, producimos un trastorno en la vida cotidiana que genera una turbulencia en nuestro quehacer cotidiano que es importante. No podemos subestimar eso. Esto no es que uno cambie así y si no le gustó, después prueba. Hay que trabajar con mucho cuidado, hay que comunicar muy bien, hay que reubicar garitas, hay que informar de distintas maneras y al final, luego de hecho el cambio, también hay que ver si no hay que hacer algún ajuste pequeño porque si uno omitió alguna parada o tuvo algún problema que por más que planificó lo más posible puede haber quedado algún error. Cuando termino de hacer alguna parte de los recorridos de modificación, paso a otro grupo de líneas. Se trabaja por barrios, ¿por qué? Porque yo doy de baja una línea y tengo que dar de alta una línea nueva que cubra eso y como hay distintas paridades, ¿no?, entre los lugares a los que se va, esto es un trabajo bastante complicado de implementación en etapas. Por otro lado, todo esto, como dijimos, va a tener un impacto en aumento de las frecuencias, pero estamos planteando una integración tarifaria. Esto quiere decir que los que no van en forma directa con los nuevos recorridos, que esperamos bajar de ese 7,5%, los que van a seguir, porque no podemos hacer un sistema puerta a puerta, sino que lamentablemente algunos van a seguir transbordando, la idea es mitigar el impacto económico sobre esas personas, introduciendo lo que vamos a explicar de la integración tarifaria. Y por último, incorporar el concepto de relevo dinámico. Este relevo dinámico es hacer eso que decíamos, ¿no? Llega el colectivo, se baja el conductor y se sube uno que ya descansó. Y vamos a ver que el relevo dinámico además es necesario por la nueva configuración de los recorridos.
Como conclusión de todo esto, esto es un poco a dónde vamos, de esta situación actual, de ese mapa con una parte muy pequeña, con recorridos verdes, con una población de menos del 50%, con líneas con intervalos de entre 10 y 15 minutos, pasamos al mapa de arriba de la derecha. Se amplían significativamente los recorridos con buena frecuencia o con mejor frecuencia, la cobertura en población pasa del 47% al 75% con líneas verdes, y la que tiene verdes o azules pasa del 77% al 89%. O sea, que no solo hay una longitud importante que se agrega con mejor frecuencia, sino que también hay una cobertura mejor de frecuencias mejores. Y la cobertura total sigue siendo del 94%. O sea, que la cantidad de personas, en términos generales de toda la ciudad, no se va a ver perjudicado con perder cobertura en los grandes números, ¿no? ¿Cuáles son las estrategias con las cuales se planifican y se definen estos recorridos? En primer lugar, en lugar de tener recorridos radiales, estamos pensando en algunas líneas que van a tener una estrategia de recorrido diametral, de la periferia al centro y del centro a la periferia, del lugar de residencia pasando por el centro, porque hay algunos que siguen yendo al centro, pero también sin transbordar poder llegar hacia las zonas de empleo. Y la estrategia general para Bariloche es como una letra T, ¿no? Hay del alto, pasa por el centro y va al oeste, y del alto pasa por el centro y va al este, porque también en el este hay lugares de empleo, empleadas domésticas, de actividades comerciales, subcentralidades que también requieren empleo. Vamos a ver que eso mismo también se da desde el este hacia los kilómetros, que eso ya existe, ¿no? Más caminata o menos caminata, eso ya existe. La segunda estrategia conceptual es lo que llamamos los lazos. Esto es algo que no es muy común en la Argentina, porque los recorridos tradicionales en la Argentina son: el colectivo va por una avenida principal y entra al barrio por una avenida o una calle más o menos importante para lo que es ese barrio. Acá tiene su cabecera, el conductor se detiene, descansa. Como dijimos, hay otro problema adicional, y es la condición en la cual el conductor descansa. El problema que tenemos es que muchas veces no tienen baño, o casi nunca tienen baño, están en el medio de un barrio, están con el motor prendido porque como hace frío se tienen que calefaccionar con la calefacción del micro, están quemando combustible para poder calefaccionarse, están haciendo ruido, por ahí molestan a los vecinos que viven en el lugar donde está la cabecera. Bueno, todas las externalidades que eso implica y condiciones que no son las que deberían ser para un trabajador para su régimen de descanso. Entonces lo que proponemos es que el recorrido entre al barrio y sin detenerse continúa, trata de abarcar la parte más alejada del barrio, que son los que más necesitan para evitar caminar hacia la avenida principal, y vuelve por otra calle. Esto nos permite abrazar una zona mucho más amplia del barrio con un solo recorrido. También nos permite que el colectivo no va y vuelve por la misma calle, sino que va por distintas partes del barrio. Y además tiene otra característica, y es que nosotros estamos pensando en una estrategia de pavimentación de calles que sea mano única. Vamos a pavimentar solamente el centro de la calle, y esa calle va a quedar mano única, y entonces nos ahorramos pavimentar mayor ancho, porque solamente vamos a pavimentar por donde pisa el colectivo, que es el carril del medio. Normalmente a los costados estacionan los autos y por lo tanto no tiene sentido pavimentar donde va a haber un auto estacionado. Esto tiene otro impacto. Un impacto que es negativo, pero que se compensa con otro impacto que es positivo. El impacto negativo es que si yo vivo en este lugar, el colectivo entra y cuando vengo del centro,
tengo un recorrido igual que antes. Pero cuando esa persona vuelve al centro, hace un sobrerecorrido acá y hace un sobrerecorrido acá. La diferencia, cómo se mitiga este impacto, es que como nosotros mejoramos la frecuencia, el tiempo de espera es menor. Entonces, en parte se compensa ese tiempo que la persona estaba a la intemperie, sufriendo el frío, por un tiempo en el cual la persona está arriba del vehículo y además, en general, como en los barrios hay menos densidad de pasajeros, en general ese sobrerecorrido el pasajero lo va a hacer sentado. Entonces es un tiempo sentado dentro del colectivo viajando versus un tiempo esperando el colectivo a la intemperie. Entonces hay una mitigación de esa pequeña contra que tiene el hecho de hacer los lazos. Pero como dijimos, ¿esto qué pasa? No hay más cabeceras en los barrios. Eso es un efecto importante que vamos a ver después cómo lo combinamos con la necesidad del relevo dinámico. Acá tenemos un ejemplo para la zona de Nahuelhué, Malvinas, donde podemos ver que hay un lazo largo que es antihorario, va hasta el fondo, entra, va hasta la parte que está más alejada y vuelve por otra calle. Esto es en sentido, como dijimos, antihorario. Pero como lo que queda en el medio es un espacio demasiado grande, lo compensamos con otro recorrido que gira al revés, en sentido horario, y que barre la otra parte del corazón del barrio que le queda lejos tanto la troncal como la que pasa por el fondo. Y además sabemos que acá hay un problema de topografía, ¿no? Que hay un problema de desnivel importante. Ahora, entonces, el primer recorrido pasa por el fondo del barrio, va rápido por una vía que sabemos que tiene menos congestión y como es el viaje generalmente de la mañana de los pasajeros, va rápido por ahí y de ahí va hacia los kilómetros. Y después hace un lazo en la zona de Covivar, etcétera, y vuelve rápidamente por la vía principal. Entonces hay un lazo en el sur y hay un lazo en el oeste. Y en este caso, cuando vuelve, sí hace un recorrido que recorre más el centro, porque a la mañana quiero llegar rápido al trabajo, pero a la tarde por ahí quiero hacer una compra, atender la salud, hacer un trámite, lo que sea. Entonces pasamos más por el centro y de ahí vuelve al barrio. Y en ese punto rojo es donde nosotros estamos previendo hacer ese relevo dinámico. En hora pico el colectivo está circulando, para y se sube otro conductor que ya descansó y el colectivo sigue su marcha. Entonces no hay cabecera en ninguno de los dos barrios en ese caso. La otra línea que hace en sentido inverso, en sentido horario, va hacia el centro, va hacia el este, entonces vemos la combinación de una línea para allá y la otra línea para allá, hace un lazo largo, Las Victorias, San Francisco, y vuelve al centro, barre el centro y de ahí vuelve al sur. Entonces, la combinación de los dos permite con dos líneas una diversidad de opciones donde las personas van a ir eligiendo, bueno, camino más en el barrio o camino más en el centro, o voy al este o voy al oeste, o este colectivo tiene un poquito mejor frecuencia. Cada uno va a ir definiendo la estrategia de viaje según su origen y destino específico de cada viaje. Esto es un ejemplo. Esto es lo mismo, pero del lado del frutillar. Un lazo largo que va hacia el oeste, es un poquito más corto, también hace un lazo ahí en el kilómetro 8 y pasa por un lado del centro, como pueden ver. El otro es un lazo más corto, más chico, va en sentido opuesto, en ese caso entra y sale por la misma avenida porque ya es una avenida doble mano pavimentada y hay una cantidad de población de este lado que tenemos que cubrir también, pasa por otro lado del centro y va hacia el este y hacia otro lado en la zona de los barrios San Francisco. Y también hay una idea de compensación, la línea queda equilibrada, la demanda que va a venir de allá es más o menos parecida a la demanda de acá, por lo tanto
el colectivo más o menos va cargado parejo y la frecuencia es en relación también a la demanda. Otra estrategia son los circulares. Estamos pensando en un circular grande. Hoy una parte tenemos una línea que es relativamente buena, otra parte tenemos una línea que tiene muy mala frecuencia, se unen las dos y se trata de que esa única línea sea con una frecuencia igual o mejor que la que tiene hoy esa línea que tiene un poco mejor intervalo. Ese servicio es un servicio más estratégico, permite que alguna parte de la población pueda elegir cuál de los dos itinerarios, porque este va en sentido horario y también hay otra línea en sentido antihorario, permite una relación entre los barrios, los cohibes a los kilómetros, los cohibes al alto, digamos, opciones de distinto tipo sin trasbordo, y nuevamente aparece la lógica del relevo dinámico en el centro. Y otros recorridos que son circulares más chicos, que cubren una parte de los barrios por los cuales no pasan esas líneas más estratégicas, más troncales. Entonces, en la zona del cementerio, 9 de julio, aparecen estos itinerarios que son muy cortitos, ¿no? Y que dan vueltas en poco tiempo, pero que terminan de cubrir esas necesidades de viajes en esa zona, que es donde también vive mucha población que necesita la conectividad. Acá tenemos un ejemplo de todo lo que vimos aplicado en un barrio. En la zona del Frutillar hay 2 líneas que entran y 3 líneas que van por la avenida Herman. Tenemos en total 5 líneas que vienen a cubrir distintas demandas y que me terminan llevando a esos vecinos a una cantidad muy importante de lugares distintos. Lo mismo para el lado de Malvinas y Nahuel Huapi, ¿no? Tenemos 2 líneas que entran al barrio, 3 líneas que van por la avenida principal y toda una cobertura muy amplia. Si uno requiere hacer un viaje más largo, más complicado, camina un poco más, pero evita los trasbordos. Acá podemos ver los barrios del este. En este caso tenemos 3 líneas que entran a los barrios del este, ¿sí? Y otras 3 líneas que pasan por la avenida principal, ¿no? También se ve la línea del aeropuerto en ese caso, ¿no? Estos son los recorridos del oeste, ¿no? Hay 6 líneas más la del cerro, hay un rondín, se unificaron los distintos servicios que acceden a las zonas de menor densidad, hay uno solo, pero que va a tener mejor frecuencia que los otros, ¿no? Va, viene, hace el lazo, viene, vuelve en el otro sentido, se van combinando para generar una red que cubra lo mismo que antes. Y acá tenemos el ejemplo del centro, ¿no? En el caso del centro se superpone todo, es bastante difícil de leer las líneas en forma individual, pero uno puede ver que esas circulares del centro vienen a completar, o esas líneas por ahí más chiquitas del centro, vienen a completar esa cobertura que hoy tiene el centro y que hay que mantenerla, ¿no? ¿Cómo es eso del relevo dinámico y la eficiencia del relevo dinámico? Nosotros tenemos una hora pico de 1 a 2 de la tarde, tenemos el pico más importante de Bariloche, y otro periodo pico de 2 horas de 5 a 7 de la tarde. En esos momentos nosotros queremos tener la mayor cantidad de colectivos caminando, porque es cuando más los necesitamos. Entonces el relevo dinámico, esta cosa de que haya, en vez de haya 2 descansos chicos en lugares inapropiados, tener un solo descanso unificado en un lugar, en el centro, donde podemos tener unificado el tema de infraestructura, baños, lugares de descanso, etc., nosotros lo que hacemos es también jugar con una franja horaria donde puede haber un refuerzo de conductores, pero también la idea es que el conductor, tratar de que descanse antes, la mayor parte, que estén todos circulando en la hora pico y que después de la hora pico uno puede dar los descansos en parte antes y en parte después. Lo mismo a la tarde. Entonces hay un aprovechamiento mayor del recurso humano en la hora pico para que todas las máquinas, todos los colectivos estén prestando servicio al pasajero. Entonces, como resumen de toda la lógica, a partir de las debilidades que tenemos con respecto a la frecuencia, ¿qué acciones hacemos para mejorar la frecuencia?
Por un lado, la cantidad de recorridos van a bajar de 22 a 15. Pero esa cantidad de recorridos que nos permite bajar los kilómetros improductivos mantiene la cobertura. Pasamos de 117 a 116 kilómetros cuadrados de cobertura a 500 metros de las líneas. Eso, en términos de cobertura, es prácticamente lo mismo, ¿sí? Hay unos lugarcitos muy, muy chiquitos repartidos en distintos lugares, donde hay pequeñas colitas que se recortan, pero en general pasamos de una red de calles de 200 kilómetros a 190 kilómetros. Bajamos la cantidad de recorridos de la suma total, porque obviamente hay recorridos superpuestos, pero esto también lo importante es que esos 10 kilómetros de 200 a 190 nos permiten que la cantidad de kilómetros de tierra, solamente por reformular los recorridos, baja del 30 al 27%. O sea, nos ahorramos 3% de calle de tierra solamente gracias a eliminar esas tortuosidades raras que tenemos en algunas líneas. Esto tiene un impacto que en vez de ser de 60 kilómetros de calle de tierra pasa a ser 52. Nos ahorramos 8 kilómetros de longitud que no necesitamos pavimentar porque ya no son utilizados por los colectivos. De esos 52, el plan de pavimentación de primera etapa es de 32 kilómetros. Eso nos permite reducir a solamente 20 kilómetros, que obviamente tendrá que haber una segunda etapa. Bajamos el porcentaje de calles de tierra al 16%. ¿Por qué? Porque la cantidad total es menor. Entonces, a pesar de que pavimentamos el 60%, lo reducimos un poquito menos del 50% en términos porcentuales. Pero lo importante es que quedan solo 20 kilómetros de calle de tierra. Y la otra cuestión, como dijimos, para la congestión y la demora, es hacer algunas obras e intervenciones en lugares estratégicos. Algunas son más económicas, otras son un poco más costosas, pero para dar una idea, la idea es intervenir en intersecciones críticas, en primer lugar, ampliar la capacidad en algunos lugares, porque hay algunos lugares donde hay que poner más cantidad de carriles, como en la Herman, por ejemplo, la idea es pavimentar los colectores, lo vamos a ver después. Todo eso estimamos que nos va a permitir mejorar la frecuencia en el orden de un 5% en hora pico. Y por otro lado, el relevo dinámico, como dijimos, ¿no? El promedio ponderado de los recorridos donde hay más tiempo el colectivo parado y menos tiempo, en promedio es alrededor del 20%. Quiere decir que vamos a poder mejorar el 20% de las frecuencias en hora pico gracias al relevo dinámico. Por otro lado, como dijimos, a pesar de que va a mejorar la conectividad directa en muchos casos, va a seguir habiendo algunas personas que están obligadas a transbordar. Para eso, con el Fondo de Sostenibilidad del TUP, además de cubrir las gratuidades, la idea es incorporar como un beneficio al usuario la integración tarifaria. ¿Por qué? Porque sabemos que en general los que transbordan son personas con mayor nivel de vulnerabilidad. Si yo tengo la posibilidad económica de no hacer un viaje con 3 etapas, no voy a hacer el viaje en 3 etapas. El único que queda es el que no tiene la posibilidad económica de tener un auto y usarlo todos los días para viajar. Por lo tanto, sabemos que es la población más vulnerable. ¿En qué consiste la integración tarifaria? El primer tramo se paga la tarifa completa. Cuando transbordo dentro de los 90 minutos a una línea diferente, recibo un descuento del 50%, y cuando hago un segundo transbordo, tercera etapa, dentro de los 90 minutos, en otra línea diferente, me hacen un descuento del 75%, o sea, pago solamente el 25%. Esto desfinancia al sistema, por lo tanto, esto tiene que ser compensado desde el Estado, entendiendo que es un beneficio social para las personas más desfavorecidas. Y el costo estimado es del orden de los 22 millones de pesos por año. Por eso estamos planteando la necesidad de definir un fondo de sostenibilidad. En el segundo eje, infraestructura, tenemos pavimentaciones en los barrios, algo hablamos, aumentos de capacidad, itinerarios alternativos, esto es, en algunos lugares donde se puede desviar en los vehículos particulares para descomprimir las avenidas principales, centros de transbordo para esos transbordos que van a seguir existiendo, infraestructura complementaria de refugios y dársenas, inversiones en intersecciones críticas,
carriles exclusivos, estamos pensando en Moreno concretamente, y intervenciones en seguridad vial. Con respecto a las pavimentaciones en los barrios, un poco ya lo explicamos, los ejes para priorizar son la vulnerabilidad social, la frecuencia de los servicios y esta lógica de optimizar haciendo un solo carril en vez de hacer los dos carriles con la lógica de los lazos. El 85% de la red que se está pavimentando es en barrios con nivel socioeconómico bajo y medio bajo, son los colores más oscuros que se ven ahí. Acá tenemos el mapa de las etapas en las cuales se plantean esas pavimentaciones. Acá hay una imagen de cómo se ve esta primera etapa de pavimentación del centro de la calzada, pero la idea es hacer el proyecto de tal manera que en el futuro se puedan hacer los cordones cuneta y en el futuro se pueda pavimentar con adoquines de hormigón entre la cuneta y la calzada central. ¿Por qué? Porque los adoquines de hormigón solo se pueden poner si están confinados entre elementos rígidos. ¿Y por qué proponemos esto? Porque el adoquín de hormigón permite la posibilidad de hacerlo con mano de obra menos calificada y con menos inversión en maquinaria. Es básicamente apisonar la tierra, emparejarla, poner una capa de arena y acomodar los adoquines y luego se pone arena en las juntas. Esto tiene otra ventaja, además de que es mano de obra intensiva y se puede hacer con cooperativas locales, incluso hasta con trabajo voluntario comunitario. Yo conozco experiencias en otros países donde así han pavimentado una gran cantidad de calles a muy bajo costo, el Estado pone los adoquines y la arena y la mano de obra incluso hasta la ponen los vecinos, pero además el otro problema que tenemos es que como muchas veces las redes de cloaca y de pluviales llegan después que el pavimento, si ponemos todo hormigón corremos el riesgo de que cuando se pone la cloaca o se pone el pluvial hay que romper el pavimento recién hecho. Entonces, el adoquín de hormigón agrega como elemento adicional de eficiencia el hecho de que yo levanto los adoquines con una barreta, hago la zanja, vuelvo a comprimir, pongo de vuelta la capa de arena y vuelvo a poner los mismos adoquines que acabo de sacar. Los adoquines no se pierden, se reutilizan. Entonces, esto nos da una flexibilidad para tareas que se van a hacer después y que no está previsto en el fondo. El fondo va a ser la parte del TUC, porque queremos concentrar los recursos en primero resolver ese problema, pero nos abre una puerta de participación y de colaboración y de asociación colaborativa social que nos permite hacer algo que tampoco es una infraestructura que va a ser dañada el día que vamos con la otra infraestructura subterránea después. La otra cuestión muy importante que sabemos es que la Herman en el tramo sur tiene problemas de capacidad, tiene un solo carril por sentido. La idea es pavimentar las dos colectoras que hoy las utilizan los vecinos cuando hay mucha congestión, van por la tierra. Bueno, la idea es hacer también 3 metros de ancho en cada colectora, en cada uno de los dos sentidos, para aliviar la avenida principal por la que van los camiones, los colectivos, etc. En algunos casos también queremos completar algunos itinerarios que están pavimentados y por ahí le falta una parte de tierra para poder desviar parte del tránsito. En algunos casos conexiones como bajar la bajada de Sabarda o alguna otra partecita, donde se terminan de completar algunos itinerarios para las escuelas o para completar más eficientemente ciertos recorridos cortos del sistema. También, acá están los puntos de las intersecciones críticas indicados en etapas. Estas azules oscuras son las que consideramos más prioritarias, donde primero vamos a poner el foco. Vamos a ver algunos ejemplos: la rotonda del Changomás, donde hay un cuello de botella, donde todo el tránsito pasa por allí. Sabemos que tenemos un carril por sentido desde allá, un carril por sentido desde allá, y al sur tenemos un carril por sentido. O sea, tenemos el flujo de 2 carriles que convergen en uno solo pavimentado. Y ahí tenemos la congestión que ustedes ven todos los días. Pero después en particular hay una pequeña intervención que se puede hacer ya mirando la rotonda en sí, de poner un cordón doble montante, en este caso, para canalizar por un lado los que no van a entrecruzarse. Lo mismo acá, facilitar esta entrada, que acá uno
se queda detenido porque estos vienen muy rápido, entonces uno tiene miedo. Entonces esto ayuda. Y ensanchar un poco en estos lugares, porque acá tenemos 3 carriles, acá tenemos 3 carriles, y la idea es que cuando pasen estos, pasen de a 3, y cuando pasen estos, pasen de a 3. Entonces el momento en el cual se ceden el paso es más eficiente porque no hay un embudo ahí de que tenemos un solo carril que de pronto tienen que pasar de a uno, sino que pueden pasar con mayor eficiencia. Un pequeño cambio. Lo mismo con Costanera y Capraro, donde estamos pensando algo parecido, ¿sí? Por un lado, modificar esta intersección. Este semáforo hoy tiene tres tiempos, vamos a pasar a 2 fases, y acá un giro nuevo que también estamos pensando para ir optimizando también la rotonda del Ñireco. Vamos a ver un detalle de Capraro y Costanera, donde, con la misma lógica, los que vienen por Capraro, vamos a tratar de mandarlos hacia la colectora con una canalización, no pasaría, digamos, no tendrían que frenarse por el semáforo. Lo mismo los que vienen por Costanera y siguen por Costanera, mejorar este ingreso que también nos permite que todo funcione con más fluidez, y la intersección de los flujos conflictivos queda reducida a 2 fases y una intersección mucho más chica. Hay un problema de que la intersección es tan grande que hay que dejar mucho tiempo, de todo rojo como se llama, para que se despeje la intersección, y esto es muy ineficiente. El otro ejemplo es el del este giro. Vamos a formalizar esta asimetría que hay entre el entrante y el saliente en el puente. Uno de los carriles se va a usar para poder girar y poder entrar más eficientemente hacia el sur y además generar un itinerario alternativo. Y acá también se canaliza esto para que entre en forma a flujo libre, en forma más eficiente, y esto se produce una chicana donde también entran en paralelo. Y en este sentido vamos a fomentar, a través de esa canalización que mostramos antes en Capraro, que se use más esta colectora, porque esta colectora tiene capacidad, incluso hay hasta autos estacionados, y se utiliza menos de lo que debería utilizarse. Si se utiliza más, todo va a funcionar mejor. Estos son algunos ejemplos de las cosas que estamos pensando, intervenciones sencillas, relativamente económicas. Otro ejemplo es Gallardo y 9 de julio, donde tenemos también un semáforo de 3 tiempos. La idea es que ese semáforo pase a ser de 2 fases, con una decisión muy simple, que es hacer esta última cuadra mano única hacia el centro. Entonces se elimina los vehículos que entran a la intersección. ¿Cómo cambia el funcionamiento? Bueno, los que van hacia el sur por Gallardo desvían 2 cuadras antes, y los que van hacia el norte desvían 1 cuadra antes. O sea, no hacemos un trastorno para las personas que ya no van a poder usar esa última cuadra en sentido hacia el este. Este tipo de cosas, obviamente, son inversiones relativamente chicas y las vamos a empezar independientemente de la aprobación del fondo, ¿no? Después ya otras intervenciones más costosas, como las pavimentaciones, sí van a requerir la aprobación del fondo. Después tenemos los centros de transbordo. Obviamente que, como dijimos, esos transbordos tienen que darse en condiciones mejores que la actualidad, porque le bajamos el costo económico, pero sigue habiendo un problema de confort, ¿sí? Y después está, como dijimos, un presupuesto del Fondo de Infraestructura. El grueso de ese presupuesto está destinado a pavimentaciones. Nosotros insistimos en el hecho de que esas pavimentaciones no solo benefician al transporte público, sino que benefician a todos los vecinos de esos barrios, ¿no? Donde también lo usan los autos, también lo usan las bicicletas, también es una valorización para el vecino frentista, pero sobre todo entendiendo de que en esos casos en particular también hay población vulnerable, trabajadores, que no pueden usar el colectivo para poder hacer sus actividades. Por ejemplo, un plomero que tiene que llevar una soldadora, tiene que llevar caños, por ejemplo, un albañil que hace una pequeña obrita que tiene que llevar una bolsa de cemento. Entonces, hay una parte también de la población vulnerable que vive en esos barrios, que por ahí hace changas, que por ahí hace actividades menos formales, que también requieren de la movilidad individual por una cuestión laboral. No es solamente un beneficio para el que usa el transporte público, sino que es un vecino para todos esos barrios que durante mucho tiempo han quedado postergados, porque siempre la mirada es pavimentar las vías principales, mantener las vías principales, donde hay más tránsito, siempre la mirada está puesta ahí, y se pierde esta mirada de lo barrial, de lo vecinal, de estos barrios que han crecido muchísimo
y que necesitan esta infraestructura básica, donde el transporte público es como la columna vertebral de esos cambios, de esas modificaciones de la vida barrial. Después hay inversiones menores, como dijimos en todas las demás cosas que hablamos, ¿no? Un poquito de los centros de transbordo, un poquito de otras intersecciones, etc. El tercer eje, como dijimos, es sostenibilidad y financiamiento. La síntesis es este fondo de sostenibilidad. Vamos a ver a qué se va a destinar. El fondo de infraestructura. Hay una mayor sostenibilidad por ahorro en los costos improductivos, por aumento de los ingresos, por aumento de pasajeros, y vamos a ver que también estamos pensando, por ahí un poquito más adelante, otros cambios en el sistema tarifario, además de la integración tarifaria. ¿Para qué queremos el Fondo de Sostenibilidad del TUP? Básicamente queremos que se constituya en un subsidio local a la demanda, ya no una cosa que le damos a la empresa, sino algo que esté directamente vinculado con el servicio al pasajero. ¿Cuál es el servicio al pasajero que dijimos que no se está remunerando? Primero tenemos que compensar la tarifa escolar, pero en forma explícita, o sea, cuando volvamos a la normalidad, lo que queremos es, se toman los datos de SUBE y se compensa ese dinero que no entró al sistema. ¿Por qué? Porque como sociedad se ha definido que los estudiantes no paguen, pero no queremos que el sistema quede desfinanciado por eso. Entonces, en vez de decir, bueno, se le da para que paguen los salarios, o que paguen el combustible, o le damos combustible, la idea es que vuelva esta lógica de servicio al usuario, de que la empresa tenga, o el operador, tenga interés de transportar a esos chicos, no que sean una carga para el sistema, que realmente haya una cosa de que ellos quieran transportar más pasajeros, como era antes, cuando no había subsidios, antes del 2001. La segunda cuestión es la compensación de las tarjetas de discapacidad. La idea es ir entregando y que cuando valida una persona que tiene este beneficio, haya una compensación por ese servicio que también se está prestando. Y por último, que también queremos el Fondo de Sostenibilidad para poder financiar la integración tarifaria. O sea, que cuando una persona integra, eso que no paga el usuario se remunere, porque si no, nuevamente, ese beneficio del usuario parte de una lógica de desfinanciar los ingresos genuinos. Entonces, eso es aproximadamente unos 22 millones de pesos, perdón. No es tanto, pero es algo que también consideramos que el sistema tiene que mantener ese ingreso para poder mantener su ecuación. Un resumen rápido entonces de la mejora de la relación entre los ingresos y los costos. Una de las grandes mejoras es la mejora de frecuencia, que nos permite entonces aumentar la cantidad de pasajeros, la optimización de los recorridos que hablamos, el relevo dinámico, sobre todo en hora pico, cuando más tenemos demanda insatisfecha y demanda que queremos atraer, mejor aprovechamiento de la flota, como dijimos hay un aumento del índice de pasajero kilómetro, o sea la cantidad de pasajeros que suben en promedio por cada kilómetro que recorremos, la reducción de los costos improductivos, pero todo esto atendiendo especialmente a la población vulnerable. O sea, no es que estamos tratando de encontrar una sostenibilidad sin que nos importe la población que está más complicada desde el punto de vista económico, sino que todo tiene el cuidado de atender a la población más vulnerable. Y finalmente hay un programa de rendición de cuentas, bueno, ahí Juan le va a explicar. ¿Se escucha? ¿Ahí? Básicamente la idea es tener tableros de avance de todos los cambios que se están proponiendo y informes semestrales públicos, de acceso público, digamos, en la página nuestra. Y respecto a la participación ciudadana, si bien ahora hay un espacio donde nosotros podemos ir haciendo ajustes con las cosas que surgen de estas reuniones, también se van a hacer ajustes a posteriori de cada implementación, porque al final es donde mejor se ve cómo están funcionando las cosas. Entonces, cada implementación, cada pequeño paso de implementación va a tener un espacio de consulta a la ciudadanía donde se va a volver a revisar si hace falta hacer modificaciones o correcciones sobre eso. Y por último, un observatorio ciudadano que va a ser el que controle la aplicación de los fondos.
¿Cuándo vamos a empezar con esto? Como decía Germán, hay algunas cosas chicas de la infraestructura que las vamos a empezar de a poco en breve. El proceso de cambios de recorrido nos va a llevar probablemente un año, porque vamos a ir cambiando a bloques de líneas, de a 2 o 3 líneas, idealmente. Y el proceso de todas las obras de infraestructura, digamos, es ya un proceso plurianual de más largo plazo, porque no vamos a hacer esa pavimentación de 32 kilómetros, por ejemplo, en un año. Es algo que se va a dilatar en el tiempo, y la idea es que se haga a través de estos fondos exclusivos, digamos, que son de dedicación específica, para que se convierta en una política de Estado y atraviese, digamos, más allá de nuestra gestión, que continúe en las siguientes, ¿no? Los costos están ahí indicados, más o menos el fondo ese de infraestructura tiene unos 900 millones de pesos a ejecutar en varios años, depende del financiamiento que se le pueda dar, y el fondo de sostenibilidad tiene 154 millones, que son de ejecución anual, digamos, y que hoy ya tiene destinado el presupuesto 110 millones, que no están en un fondo de aplicación exclusiva, sino que son del presupuesto general, con lo cual requiere un pequeño aumento. Básicamente, bueno, eso es todo. Si estamos abiertos ahora para que hagan las preguntas que ustedes quieran, no sé si... bueno, no somos tantos, podemos... No, pero digamos, cualquier duda que tengan, pregunta, consulta, siempre nos olvidamos de algo, siempre alguna cosa por ahí no quedó del todo clara. Como dice Juan, una de las preguntas recurrentes es, bueno, ¿cuánto les va a llevar a hacer esto? ¿No? Hay algunas cosas que va a requerir la participación de ciertos equipos, por ejemplo, las intersecciones requieren una participación de los equipos de proyecto. Entonces, la idea es tener un par de intersecciones en agenda, en proyecto. En cuanto está terminado uno de los dos proyectos, se empieza la obra. Algunas obras van a llevar un mes, otras van a llevar 15 días, otras llevarán un mes y medio. Algunas obras estarán empezando, otras estarán por ahí al mismo tiempo, otra terminándose. Cuando vayamos terminando una, entraremos en otra, y ahí entra un circuito que va a ser, como dice Juan, por ahí va a llevar, entonces, en total 2 años, pero por ahí cada 2 meses vamos a habilitar una intersección, ¿no? 1 mes y medio, 2 meses, según la complejidad de cada caso. Lo mismo con los recorridos. La idea es que no podemos agarrar y decir, bueno, pongo una línea nueva y saco un montón de líneas, porque tengo que ir sacando en la medida que yo voy compensando. Los recorridos nuevos van sustituyendo lo que voy sacando. Entonces, por ahí en algún caso vamos a modificar, vamos a crear una línea nueva, o va a aparecer una línea nueva, y otra se va a modificar, otra se va a cortar un poco. En otro caso, por ahí quedó una parte de un recorrido viejo, y por ahí a una parte va a haber un recorrido nuevo, y después van a aparecer 2 líneas nuevas, y se va a poder eliminar algún recorrido viejo, o por ahí alguna de esas partes quedó. O sea, va a ser algo relativamente, digamos, muy artesanal. Y como dijo Juan, estimamos que todo el proceso va a llevar alrededor de 1 año. Por ahí vamos a hacer una modificación, por ahí entre un cambio y el otro va a llevar 2, 3, 4 meses, depende de la complejidad, depende de la magnitud del impacto, depende cuánto hay que comunicar. Vamos a tratar de comunicar lo más posible en forma directa con los vecinos, ¿no? Porque todo esto lleva un proceso, como dije, que genera muchos trastornos al vecino, y entonces sabemos que son necesarios, pero también sabemos que tenemos que ser muy respetuosos de la comunicación con el vecino en estos cambios, que no es una cosa que a mí me da lo mismo si el colectivo está acá o allá, o la parada está acá o allá. Y por otro lado, como dijo Juan, las obras que van a llevar más tiempo son fundamentalmente las obras de pavimentación, ¿sí? Esas obras de pavimentación dependerán, ahí sí, del monto que se asigne al fondo. Si le asignamos 400 millones, tardaremos 2 años. Si le asignamos 300 millones, tardaremos 3 años. Y si le asignamos menos, tardaremos más años. Y tenemos que recordar que esto todavía no es todo lo que hay que pavimentar, porque dimos el ejemplo de los barrios, es el 60%, nos va a faltar otros 20 kilómetros. Entonces,
Nosotros estamos haciendo una primera etapa, una primera fase en realidad, pero tenemos claro que esto no resuelve los problemas de infraestructura del transporte urbano, todos los problemas, sino que estamos atacando los problemas más importantes, los problemas que tienen mayor impacto social y por lo tanto, de alguna manera, hay una priorización en esas inversiones. Pero como dijimos antes también, el 85% de las pavimentaciones son en zonas, barrios con niveles socioeconómicos medios y medios bajos. O sea que los beneficios sociales de estas obras están fuertemente orientados hacia la población que siempre estuvo más desfavorecida. Entonces hay una mirada social que atraviesa todo esto y un beneficio que, como dijimos, se derrama más allá del transporte público, que obviamente es el foco sobre el que estamos trabajando. Es un poco lo aclaro porque, bueno, siempre reaparece. Y la otra cuestión es, bueno, otras cuestiones más de coyuntura, no es lo que está en esto. Esto es las cuestiones más de largo plazo y más estratégicas que creemos que tiene que constituirse en una política de Estado, que independientemente del gobierno que venga en la próxima gestión, esto tenga continuidad. Por eso queremos socializar esto y queremos comunicarlo de la mejor manera y tratar de que se entiendan las intenciones y si hay cosas que ajustar, que exista la posibilidad de decir, bueno, una propuesta constructiva, porque acá creemos que en general la propuesta es correcta, va a funcionar bien, pero siempre hay pequeñas cuestiones porque uno nunca puede conseguir la perfección, siempre hay pequeñas decisiones, soluciones de compromiso entre dos cuestiones. Allá levantó la mano. Dale. Sí, buenas tardes. Mira, yo quería preguntarles lo siguiente. El modelo me parece muy eficiente, en teoría, digamos. Yo creo que, como vos decís, los circuitos y los diseños, el diseño espacial, se va a ir viendo en la medida de que el usuario lo use, ¿no? Nosotros tenemos que tener en cuenta que, bueno, nuestra ciudad, como cualquier ciudad del planeta, tiene su idiosincrasia, tiene su cultura, tiene sus costumbres, que eso lo marca realmente el vecino, el usuario, ¿viste? Por otro lado, cuando vos explicabas esto, yo me acordaba, acá se han hecho muchos trabajos en Bariloche de transporte, y uno de los trabajos que se hizo es un estudio de movilidad urbana sostenible, que lo hizo, se fue financiado por el BID, y lo hizo una consultora Logit de Brasil, junto con una... Los conozco. Junto con una sociedad anónima de acá de Argentina. También los conozco, fueron compañeros míos de la facultad. Y han hecho un estudio de diseño espacial y de movilidad urbana donde integran, porque nuestro problema grande también en Bariloche es cómo reducimos el transporte individual, los autos privados, ¿viste? Porque no por casualidad muchas familias tienen más de un auto porque el transporte público es muy deficitario. Pero eso es para los sectores de clase media, digamos. El que realmente sufre el impacto es el trabajador. Yo, no sé, voy a explayarme un poquitito porque quería marcarte una cosa que me parece, que también hay una hora pico que me parece que no se tuvo en cuenta y que es desde las 7 de la mañana a las 9, que es cuando los niños... Es la de los chicos. Los niños entran al colegio, pero además cuando empieza el trabajo del laburante, la persona que va a trabajar a los centros de esquí, a los hoteles, a los restaurantes, inician su trabajo. Sí, pero la sube, te cuento, es re interesante. Perdóname, esto lo digo a los efectos de sumar, ¿no? Todo esto. Claro, pero si vos haces un análisis visual, a la mañana te parás en cualquier lugar en Bariloche, salís, digamos, de tu casa, del laboratorio, y te
te parás y vos ves la movida de temprano, no solamente de los estudiantes, sino que también del trabajador que va al banco. Lo que pasa es que lo que se observa en la tarjeta SUBE son dos cuestiones. Uno, que como no validan los estudiantes primarios, se pierde parte de esa demanda. Lo importante es que esa demanda es diferente, claramente diferente, que las otras demandas del día cuando no hay ingreso a los colegios. Lo otro que está muy claro es que como los padres muchas veces llevan a los chicos al colegio en auto, cuando van al trabajo, llevan al chico al colegio y después van al trabajo, aparece toda una congestión, una movilidad que no se ve reflejada en la tarjeta SUBE. Pero lo que a mí me parece importante aclarar es que vamos a necesitar servicios adicionales en ese horario, pero que van a ser esos servicios, fundamentalmente esos servicios escolares. Pero no me refiero solamente a los escolares, me parece que... Ya sé, pero la SUBE que está marcando algo. Está bien, pero esa es la crítica mía, con todo respeto. O cuando vos haces un análisis, me parece, si vos tomás solamente los parámetros objetivos, se podría decir objetivos, y no haces un contacto con la gente del lugar, por ahí se te escapan estas cosas. Se te escapan, lo digo, no te lo personalizo, ¿no? Se nos escapan estos análisis que por ahí en la costumbre de una ciudad es valioso. Pero igual... Lo que pasa es que el objetivo es importante. Sí. Otra de las experiencias que me parece, lo de la pavimentación de las calles en el sur, digamos. Bueno, la mayoría de esos barrios les faltan algunos servicios, ¿sí? Por lo tanto, hacer una pavimentación amplia para después tener que romperlo no tiene sentido. Pero el tema de adoquines de hormigón, la experiencia nuestra en Bariloche, que en la calle Mitre la tuvimos que hacer 3 veces, pero al principio, la primera vez, creo que se hizo con adoquines de hormigón. Bueno, ¿qué diferencia? Bueno, pero... Porque para nosotros, para mí, por ejemplo, es un...
Está bien. Yo lo asocié directamente con eso, por eso. Está bien. Sí. Claro, yo no conocía la técnica de la cuestión, ¿no? Y- Claro. Y el asfalto del otro lado. Sí, bueno, yo además, bueno, me preocupa cómo se financia esto, que todo, sí, todo, en realidad todo. Y por otro lado, no sé, sin entrar en la actualidad, en la coyuntura, como decíamos, que por ahí tampoco entramos en la charla, hoy en día tenemos un boleto diferenciado que no se usa, o sea, que hay un boleto que uno, tenía un nombre, le pusiste, no, en la tarifa que pagás menos en el segundo boleto, dentro, bueno, en este momento tenemos una tarifa integrada que no se utiliza, en este momento tenemos, en el contrato está... El contrato que está firmado hoy por hoy está dicho que se utiliza el... Bueno, tendría que fijarme bien, pero estaba segura. Y después otro... Sí. Pero, claro, porque no está hecho ese trámite, claro.
Bueno, eso es uno de los conflictos, Valle, que está... Claro, eso es uno de los conflictos que tenemos nosotros acá en Bariloche, por ejemplo, ¿no? El otro es la cantidad de ómnibus que estamos usando, que son 55 ómnibus hoy, y el contrato dice 100 y antes hubo 75. Está bien, pero bueno, de todas maneras así todo es un conflicto el transporte, que por la demora, las frecuencias, etcétera. Qué bueno, yo personalmente tengo me parece un modelo buenísimo. En teoría habría que bajarlo a la realidad. Me parece un modelo gerencialmente bueno, y estamos en un sistema que por ahí no sé, estamos consultándole también más al usuario cuál es la cuestión. Me parece un modelo bastante cerrado, de poca participación ciudadana. O sea, siento como que lo presentan. Ustedes lo presentan hoy cuando ya cerraron un montón de cuestiones que tienen que haber habido. Me parece, personalmente, como... Está bien, es una mirada mía, ¿eh? Sí, pero además en 6 meses no podés hacer una encuesta muy profunda por el tiempo. Está bien. No, ojo, no es una... Yo estoy diciendo mi punto de vista o desde el grupo donde estoy, ¿no? Está bien, yo no dije que está cerrado en el sentido de la práctica. No, completamente. También estaba, por eso te preguntaba, el estudio de movilidad sostenible urbana, hay cosas muy parecidas a estas. Yo digo, ¿se habrá tomado ese estudio como análisis también? Porque fue un estudio donde lo pagamos todos en ese momento, creo que fue... Bueno, pero a los préstamos reembolsables del BID sabemos que de a la larga lo pagamos igual. No en dinero, no reembolsables, perdón, no en dinero, pero por ahí en variables que no son monetarias, ¿sí? Pero bueno, yo lo que solamente creo... Sí, no, o sea, yo no quiero entrar en detalle porque por ahí muchos de nosotros acá no lo conocemos, ¿no? Pero bueno, me refiero fundamentalmente a la historia, viste, que tenemos en Bariloche, de que por ahí, bueno, se toma un estudio y después se deja atrás cosas valiosas que hubieron. No sé, en la estructura de costos, por ejemplo, que no la vimos demasiado, acá... perdón, quiero terminar la idea. En la estructura de costos por ahí no es lo mismo hacer un costo privado de una empresa privada a de un transporte público, donde hay variables sociales que a lo mejor también hay que considerar, ¿se entiende? Más allá de la parte tecnicista, ¿me dejás terminar la idea, por favor? Entonces, hay una cuestión de costo o una estructura de costo de transporte que tiene que ver con lo que cuesta el servicio de transporte privado, ¿sí? La empresa que viene y presta el servicio. Pero como Estado, al ser un transporte público,
creo que después hay que ajustar otras variables que no tienen que ver solamente con la eficiencia del sistema desde el punto de vista mercantilista. ¿Sí? Esa es un poco la idea. Sí, ahora sí, terminé la idea. Podés continuar. Privadamente. Sí, totalmente. Yo soy economista. Sí, no es tan así, pero bueno, no vamos a discutir eso. Lo que pasa es que no, yo no te quisiera interrumpir, pero acá estamos hablando de un sistema público de transporte. No estoy hablando de una empresa privada, nada, es un sistema público. Entonces, en la evaluación, en la tarifa que paga el usuario, también tenemos que considerar esto. Eso es lo que yo quiero decir, ¿sí? No quiero entrar en detalles sutiles ahora. Sí. Claro. Claro. Claro, que a mí me parece como... claro. No, está bien, pero pero yo no puedo fragmentar tanto, ¿entendés? Desde la mirada de este lado, te digo, del lado que venimos a escuchar una, ¿entendés? Vos podés, pero nosotros como ciudadanos... Está bien, ok. No, sí. No. Claro, por eso. Sí. Sí. Exacto. Es, claro. Sí. Sí. Ujú. Exacto. Está bien, está clarísimo lo que decís. Bien.
Está perfecto, clarísimo. Lo que pasa es que yo también te pediría si te pones del lado nuestro, del usuario, digamos, o de la persona, o de la demanda de Bariloche, me refiero, ¿sí? Entonces, por ahí, cuando yo te hablo por ahí de la estructura de costos y te hablo de la tarifa, yo sé que la estructura de costos, por ahí tenés que medir un montón de variables que son de los costos en sí del transporte. Pero la tarifa que se define es la que paga el usuario, digamos, ¿sí? Independientemente de que hay una estructura a la cual hay que tener en cuenta. Eso. Gracias. Sí, ¿qué tal? Tengo 3 preguntas, en principio, y antes que nada, repudio absolutamente la censura al trabajador del medio que estuvo presente. El primer punto, se habla de un subsidio local a la demanda, a la parte que se supone que no hay ingresos respecto a los estudiantes y que, bueno, eso implicaría un subsidio, no sé si un cobro de impuestos, pero no está claro. Y bueno, eso por un lado, y después para llevar este plan de transformación del transporte se habla de 900 millones de pesos. Lo que a mí me genera duda, si eso va a implicar un impuesto o una tasa al trabajador de Bariloche, o va a incluir un impuesto también a las grandes fortunas, ¿no es cierto? A los grandes hoteles, a los grandes negocios inmobiliarios que van a aportar a esta transformación, ¿no? Porque en todo caso también se verían beneficiados ellos con el transporte público, siendo que los turistas van a tener supuestamente con este nuevo plan, mayor acceso a diferentes lugares de Bariloche. Esa es una pregunta concreta. ¿Cómo se va a subsidiar? ¿Con un impuesto al trabajador o con un impuesto progresivo a las grandes fortunas de Bariloche? Sí. Eso, perdón, yo termino, hago las 3 preguntas y después termino. Estoy llegando muy tarde a diferentes lugares porque se suponía que esto terminaba a las 6. A las 5, perdón. Se habla de un recorte de 60 kilómetros del recorrido que implica el 30%, y yo quiero saber a cuántos usuarios se afecta con ese recorrido, si esos usuarios están de acuerdo con ese recorte del recorrido. Y al mismo tiempo es contradictorio porque se habla también que ampliarían los recorridos, pero no se explicita cuánto del porcentaje se ampliaría de recorridos y demás. Eso por otro lado. Se habla también, se habló sobre la pavimentación de algunas calles, y se hablaba de las cooperativas o de la colaboración de los vecinos y demás. Y acá llamo la atención y advierto que no vaya a ser cosa que caigamos en la tercerización del trabajo o en el trabajo negro explícitamente. Porque si hay una repavimentación del trabajo, de las calles y demás, tiene que ser con trabajadores contratados, mano de obra en blanco, etc. Se habló de las cooperativas y se habló de colaboración de vecinos y demás. Por otro lado, se habló sobre los trabajadores de MIBUS. ¿Cuánto va a implicar esto el mejoramiento de los salarios de los trabajadores de MIBUS en el convenio colectivo de trabajo? Se habló de los problemas que tienen los trabajadores al final de los recorridos y si eso está contemplado mejorarlo o no, porque solamente se habló de los problemas que hay al final de cada recorrido en los descansos que tienen los trabajadores. Si está garantizado en este nuevo plan una estructura que permita el descanso, el abrigo y el reparo de todo tipo de problemas, seguridad, etcétera, lo que haya que ver con respecto a los trabajadores. Así que bueno, esas son las preguntas que tenía respecto al...
es muy importante que no te vayas con esa idea porque es equivocada. Creo que varias veces expliqué que hay 60 kilómetros de tierra que, eliminando las ineficiencias de ir y venir y esas volteretas, ahorramos 8 kilómetros, que vamos a pavimentar 32 y que van a quedar 20. Entonces, no se recorta, de ninguna manera se recorta 60 kilómetros de recorridos, sino que cambian el carácter. Se optimiza en un caso, se pavimenta en otro y desgraciadamente una parte va a seguir siendo de tierra, pero no es, de ninguna manera se recortan 60 kilómetros. Segundo, lo de la pavimentación, la tercerización. Yo no hablé de tercerización, yo lo que dije es, la primera etapa va a ser con pavimento de hormigón, que obviamente ahí se requieren empresas, eso el municipio contratará a las empresas que corresponden, que pagan en blanco, nadie habla de tercerizar nada. Yo lo que digo es que en otros países, el Estado, en Bolivia, Evo Morales, ¿no? Los intendentes del movimiento al socialismo, le entregan adoquines de hormigón